protesto desde los movimientos estudiantiles. Por eso hoy día estamos acá para claramente favorecer a que haya un debate. Ese que siguió en el Congreso y avanzó hasta la Casa de Gobierno. Pero ya en el Ejecutivo fue donde comenzó parte de la caída de Jackson. El denominado caso Convenios fue el episodio final que catapultó su salida. Estoy súper concentrado, como lo pueden ver, en las tareas propias del Ministerio de Desarrollo Social, el presidente de la República quien tiene esta atribución, y yo voy a seguir trabajando sin desviar el foco de atención. Hace una semana atrás el entonces ministro de Desarrollo Social enfatizaba su permanencia en el gobierno y reiteraba que su destino estaba en las manos de Boric. Y es que tras revelarse el pasado 16 de junio de los líos de platas entre fundaciones y organizaciones del Estado, su figura fue inmediatamente apuntada. Pero usted, el caso Convenios es un hecho de corrupción, tal como lo han dicho otros ministros. Ministro, insistirle en ese punto. Primero por el caso Democracia Viva, fundación donde militantes de Revolución Democrática, partido que Jackson fundó, estuvieron señalados en casos de corrupción, como lo han denominado desde el gobierno, entre ellos Daniel Andrade, quien fuera pareja de la diputada Catalina Pérez del mismo partido. Lo que sumado a los robos de computadores y la caja fuerte de las oficinas del ministerio que comandaba, acrecentaron las críticas para su salida. Eso que usted tiene que ver la posibilidad de irse del gobierno. Es la responsabilidad política. El presidente ha confiado en el ministro Jackson y mientras eso ocurra nosotros no tenemos nada que decir. Tensiones que siguieron escalando y fue piedra de tope entre el gobierno y la oposición. La UDI se restó del diálogo por pensiones mientras Jackson fuese parte del gobierno. Se pretende tapar por tierra un problema gravísimo de corrupción y que nadie pague responsabilidades políticas por esto. El problema está en la moneda, no está en la UDI. Los cuestionamientos no cesaron y el martes pasado el Partido Republicano informó que presentaría una acusación constitucional en contra del titular de Desarrollo Social. El mérito suficiente para acusar constitucionalmente al ministro Giorgio Jackson. La lógica de la vendetta, la lógica de la pasada de cuentas tiene límites. Jackson se mantuvo en silencio, la presión seguía, el respaldo de su figura venía desde la vocería de gobierno. Hace un año 5 meses, Giorgio Jackson se paraba fuera del Museo de Historia Natural, en la Quinta Normal, para iniciar un nuevo camino junto a Gabriel Boric y Camila Vallejo. 518 días después, el mismo Jackson, ahora desde el Palacio de la Moneda, le dice adiós a este camino que inició hace más de una década en el movimiento estudiantil. Vamos a... En marzo de 2022, cuando él asumió como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, antecedido por su labor como parlamentario, que fue una gestión que estuvo marcada por su relación difícil con el Congreso y también después por el triunfo del rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022. Así, tras varios cuestionamientos, 2 días después del 6 de septiembre, como están viendo ahí en la pantalla, el presidente Boric realizó un cambio de gabinete. En esa ocasión, Giorgio Jackson deja las Express para asumir como titular de Desarrollo Social. Pues al mando de esa cartera, el 19 de enero de este año, logró sortear la primera acusación constitucional en su contra que había presentado el Partido Republicano y meses después, con el destape del caso Convenios en la región de Antofagasta, donde estaban involucrados miembros de Revolución Democrática cercanos a Jackson, y después del anuncio de una nueva acusación constitucional, es que este viernes finalmente Giorgio Jackson decidió renunciar y poner fin a su trabajo en el gobierno. Exactamente, han habido reacciones de distintos sectores, obviamente la oposición ha respondido a lo que es este cambio en este panorama político. Escuchemos lo que dijo el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. Es evidente que si llevamos semanas pidiendo la salida de Giorgio Jackson, tenemos que celebrar esta decisión. Él no podía seguir en el gobierno y hoy día lo que corresponde no es solamente cambiar a las personas, también hay que cambiar una forma de gobernar, un ataque permanente a la oposición, no sintonizar con lo que está pensando Chile en reformas importantes como la reforma de pensiones, donde los trabajadores chilenos quieren ser los dueños del fruto de su trabajo. Y nosotros la disposición a conversar en la medida también que el gobierno sea capaz de no solamente cambiar personas, sino que cambiar ideas, forma de gobernar y entender de que estamos todavía en presencia de un caso que va a seguir siendo investigado por la justicia. El Ministerio Público tiene que hacer su trabajo y en ese sentido va a seguir una persecución penal en la esfera que corresponde ahora de las distintas situaciones, pero en la conversación política evidentemente hay un clima nuevo, una posibilidad de restablecer conversación, pero para eso no solamente se necesita cambio de personas, sino que también cambio de ideas y cambio de forma de gobernar.
Bueno, hay reacciones no solo dentro de la oposición, también en el oficialismo, al interior del partido del exministro Giorgio Jackson. Desde Revolución Democrática habló el diputado Gonzalo Winter para que pasemos a revisar. Yo soy bastante escéptico de que realmente la derecha se va a poner, digamos, colaboradora con las necesidades del país por la salida del ministro Jackson. Pero creo que es muy importante que la salida del ministro Jackson no nos va a olvidar que la derecha debe pruebas o disculpas de los delitos de los cuales lo ha acusado. Y las reacciones, la verdad, es que van a seguir durante este fin de semana. Ha habido también movimientos en el Palacio de la Moneda, lo decíamos, también las reuniones que se dieron durante esta jornada. Vamos a retomar el contacto con nuestra compañera Daniel Tirs, que está en ese lugar, siguiendo también toda la noticia desde un anuncio bien extraño, Dani, la verdad, de esta salida que la hace efectiva justamente el propio exministro Giorgio Jackson. Claro, y es la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, quien va a asumir de forma subrogante, o sea, de forma interina, por un periodo mientras se busca a la persona que va a suceder a Giorgio Jackson en el cargo. Lo decíamos, tiene una serie de materias relevantes que va a tener que llevar a cabo, tiene desafíos importantes y por eso entonces tienen que buscar a la persona idónea. Hay que ver también si en el contexto de esta serie de cuestionamientos que han existido a Revolución Democrática se va a también optar por una carta de ese mismo partido o del mismo Frente Amplio, o si es que se va a buscar en otro lugar del oficialismo, en otro de los partidos que forman parte de la alianza de gobierno. Es una de las interrogantes también de las múltiples que quedan tras este anuncio, que ustedes lo decían, es particular, es distinto a lo que estamos acostumbrados. Habitualmente es el propio presidente de la República quien dice que se ha aceptado la renuncia de los ministros de Estado. En algunos otros casos, en las últimas renuncias de funcionarios de gobierno se han dado también por medio de comunicados. En este caso entonces se plantea en el comunicado que es la subsecretaria quien va a asumir, la subsecretaria de Evaluación Social, quien va a asumir en su lugar pero de manera subrogante, y entonces los cuestionamientos que siguen es respecto a cómo van esas conversaciones para encontrar a la persona idónea que pueda quedar en el cargo. Todo esto, ustedes lo mencionaban también, tras un largo historial de acusaciones, de dimes y diretes en torno a la figura del propio Giorgio Jackson. Él mismo lo decía, se ha calumniado a mi persona, se decía, se han proferido injurias, mentiras, y entonces voy a ver si es que se toma algún tipo de acción también, decía, en torno a esa materia. No sabemos si va a haber acciones legales, si es que se va a querellar en algunos de esos casos. Se le imputaron delitos derechamente, y ese entonces es uno de los temas que también queda abierto tras esta renuncia, ver el tema de cómo se van a evaluar esas por parte de ahora el ciudadano Giorgio Jackson, ya no ministro de gabinete del presidente Gabriel Boric, una de las figuras más cercanas de Gabriel Boric.